En el año 60 fui para Colombia. Después de estar aquí 3 años en la parroquia de San Lorenzo de Gijón. Los 3 primeros años de sacerdote los pasé en San Lorenzo. Pero ya fui para Colombia, un vicariato apostólico, donde teníamos 75.000 kilómetros cuadrados para un grupo de sacerdotes, la mayor, casi todos españoles que estábamos allí. Y después de estar en Colombia, una segunda etapa la estoy realizando en Brasil, en donde llevo 47 años. Y el trabajo allí pues es más la formación de los futuros sacerdotes, el seminario, la formación de todos, en acompañar a aquellos que viven en la calle, que allí llamamos moradores de rúa. Tenemos un grupo, una pastoral de moradores de rúa que iniciamos y que en este tiempo de pandemia está pasando por mucha dificultad. Porque dicen que todos tenemos que quedar en casa. Pero entonces ellos dicen, ¿y cuál es nuestra casa? Entonces el grupo continúa allí viendo cómo, por lo menos por conseguirles la comida, conseguirles alguna ropa, en lo posible que usen mascarilla, que no es muy fácil, porque como cierran los restaurantes, para ellos es más difícil conseguir comida en alguna parte, porque antes si no iban a un restaurante, pedían, restaban y iban pasando. Entonces con esos estamos también con un grupo de mujeres en situación de riesgo. Quiere decir, mujeres que están, muchas de ellas, o en la prostitución, o saliendo de la prostitución, o son traficadas. Y hay un trabajo con ellas en las cuales se consigue darles una formación en algunas cosas que, por ejemplo, para el cabello, esas obras de arte que hay de cabeleireras para manicura, pues, al mismo tiempo escuchar sus problemas, ayudarlas psicológicamente y ayudarlas a salir cuando ellas decidan. Entonces es un trabajo con las mujeres también. Y un trabajo con la catequesis y la formación de comunidades. Eso es lo que tenemos ahí. Ese es salir. Después, un segundo verbo es compartir. Compartir con nosotros, no vamos como antes, íbamos a conquistar. Vamos a bautizar paganos, no, hoy día nuestra misión de fe es que tenemos que compartir con nosotros aquello que nosotros tenemos, en todos los sentidos, lo material y todo lo que tenemos. Y el tercer verbo sería crear fraternidad. Eso que el Papa Francisco en la última encíclica nos dice. Hermanos, todos hermanos, crear fraternidad, crear amistad. Y en este tiempo es fundamental eso. En definitiva, crear comunidad también. Y eso es el trabajo que, de mi parte y de aquellos que estamos por allá, intentamos realizar.